Hola hermanas, buenas tardes, qué alegría verlas de nuevo. Aquí estamos otra vez con el privilegio de abrir la palabra del Señor y escuchar su voz, ¿cierto? Escuchar su mensaje para nosotras. Así que vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. ¿Listos? Amado Señor, muchas gracias te damos en esta tarde de nuevo, Señor, por este rico sol que nos calienta, por la oportunidad de estar juntas, de reírnos, de aprender, de consolarnos, de animarnos. Y por este privilegio tan grande que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra con libertad, Señor, sin persecución, en medio de tantos hermanos que sufren alrededor del mundo, Señor, por el Evangelio, por tu causa, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar este privilegio tan grande que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser transformadas, a dejarnos ser transformadas por ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, entonces como ustedes ya saben, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando del gozo y este tema es muy importante como todos los temas que hemos visto hasta hoy. Pero en este tiempo puede ser que el gozo se esté perdiendo, puede ser que en este tiempo pongamos en discusión muchas cosas alrededor de este tema. Así que es muy importante, pero antes de eso, yo quisiera compartir con ustedes un videíto, aprovechando que José Ordóñez está tan famoso en nuestra denominación por estos tiempos, para reírnos un ratito. Me dicen si escuchan. Don Lipe, dijo así el pastor. Don Lipe, por favor, siga, siéntese. Estaba en consejería, fue Don Lipe. Entonces, a ver, Don Lipe, ¿qué le pasa? Pastor, lo que pasa es que yo me casé con una mujer que yo al comienzo creí que era buena, pero no, ella es mala, me maltrata, me golpea, me cela, me levanta a las 5 de la mañana, me baña con agua fría, me pone a cocinar a los niños, y yo la he intentado. Mire que nosotros estamos yendo a la iglesia, y en la iglesia cada vez que yo voy con ella, yo le pido con mucha fe al Señor que por favor la cambie. Sí, hermano, hay que ponerle fe al asunto. Sí, pero ya llevo 15 años. Desde el primer día, cuando yo me di cuenta que ella era una mujer maltratante, yo le pedí al Señor con mucha fe. Oh, pero hay que tener fe. Sí, pero no, yo ya he perdido la fe. Yo no creo que alguien pueda cambiar a esa mujer. Ok, Don Lipe. Está bien, vamos a seguir orando por usted, Don Lipe. Gracias, pastor. Discúlpeme, Don Lipe. Sí, pastor. Es que usted tiene un nombre raro, ¿no? O sea, Lipe. Bueno, la verdad yo me llamo Felipe. ¿Y entonces por qué no le podemos decir Felipe? Porque ya le dije, perdí la fe. Ay, estoy silenciada. Bueno, mis hermanas, ¿qué sentimiento experimentamos en este tipo de shows o cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas? ¿Ustedes qué creen? Experimentamos alegría, ¿no? Nos da risa. Así es, alegría, risa. Podemos sentir placer, ¿cierto? Y a veces confundimos el gozo con este tipo de cosas. Es cierto que la palabra gozo se puede definir como alegría, como deleite, como regocijo. Y la que más me gusta a mí es satisfacción completa, ¿sí? Lo que pasa es que difiere de esa alegría que acabamos de sentir o de muchas de las cosas que compartimos, porque no depende de cosas externas. ¿Sí? Ese gozo no depende de ninguna circunstancia externa y se puede experimentar, y de hecho se debe experimentar aún en los sufrimientos. Por eso ese gozo se diferencia de la alegría que acabamos de sentir en un chiste. A propósito, si ustedes quieren escuchar más de José Ordóñez, por favor no se pierdan el evento organizado por Barranquilla, valga la cuña, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de este tema tan importante para nuestra vida y vamos a ver 4 cositas aquí. La primera es, bueno, ¿qué es el gozo? ¿Sí? El gozo, y esto no me pasa, ya les digo,
A ver. ¿Sí lo están viendo? La segunda diapositiva. Muy bien. Lo primero que debemos saber del gozo es que Dios es el origen y el objeto del gozo. Y de ahí no nos podemos mover. Por favor, alguien que lea Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 y alguien que vaya alistando también Romanos 14, 17. Están allí en su pantalla. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que solamente en esa comunión íntima con el Señor, ¿cierto? En la senda de la vida que Él nos ha trazado, solamente allí podemos tener plenitud de gozo, esa satisfacción completa de la que hablábamos ahorita, ¿sí? Y esto no ocurre solamente cuando estemos con el Señor por la eternidad, sino que eso empieza aquí en la tierra. Si nosotros disfrutamos de esa comunión íntima con el Señor, podemos disfrutar de esa plenitud de gozo, de esas delicias que el Señor nos da, ¿sí? ¿Quién tiene Romanos 14, 17? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Ese es el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios es justicia, paz y gozo, dice la palabra del Señor. Y a veces pensamos que, bueno, si nosotros no estuviéramos en esta situación, o si de pronto mi esposo no fuera así, si estuviera casada, si estuviera soltera, si estuviera este trabajo, si estuviera en este país, bueno, tantas cosas, si fuera gorda, si fuera flaquita, si fuera más alta, ahí sí, yo sería plenamente feliz. Ahí sería completamente feliz. ¿Será que esto es cierto? Qué peligroso pensar así, porque nuestro corazón es tan engañoso y nunca nos saciamos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Por eso dice la palabra del Señor que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Así que olvidémonos, porque en ninguna de esas cosas materiales vamos a encontrar plenitud de gozo. Solo hay plenitud de gozo en el reino de Dios, en el Espíritu Santo, dice, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso porque el Señor nunca cambia, ¿cierto? Es decir, que ese gozo que nosotros experimentamos, que viene de Dios y que es objeto de Él, nunca va a cambiar, siempre va a estar presente a pesar de las circunstancias, ¿sí? Bueno, podemos estar diciendo, listo, sí, bueno, yo encuentro el gozo en Dios, pero bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cierto? Puede quedarse como muy etéreo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la vida cristiana que nos ayudan a disfrutar ese gozo, ¿sí? Quiero que por favor alisten allí los pasajes que aparecen en la pantalla. Lucas 2:10, 5:11, que ya lo leímos, pero vamos a revisarlo. Gálatas 5:22, 23 y Mateo 25. Empecemos entonces por Lucas 2:10. ¿Quién lo tiene? Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y el 11, Mapecita, por favor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Muchas gracias, Mape. Entonces, el primer punto es, ¿cómo disfruto el gozo? Bueno, disfruta de la salvación que te ha sido dada. Disfruta de la salvación que te ha sido dada. ¿Por qué? Porque las noticias del Evangelio son de gran gozo, y lo dice ahí la palabra del Señor. ¿Ustedes por qué creen que las noticias del Evangelio son de gran gozo? ¿Qué creen ustedes? Abran sus micrófonos, por favor. Porque las promesas que ahí se encuentran del Señor para nosotros son de beneficio, o sea, nunca son nada de malo, sino que todo es
en beneficio para nosotros. Entonces yo creo que eso nos llena de mucho gozo, saber que el Señor tiene todo lo bueno para nosotros. Así es. Muy bien, Marce. ¿Alguien más se anima? Yo, ahora sí. Bueno, yo pienso que la salvación, pues ese rescate o ese privilegio que Dios nos da a nosotros de estar en un camino muy distinto a los caminos que Él quiere para nosotros, para sus hijos. Entonces es un privilegio. Así es un privilegio. Nada más pensemos dónde estábamos, ¿cierto? Condenados, perdidos, alejados de Dios. Y el Señor nos da vida nueva, nos da una vida abundante y nos permite estar con Él por la eternidad. ¿Cómo no va a ser eso una noticia de gran gozo? ¿Sí? Y eso lo tenemos que disfrutar día a día, ¿sí? ¿Quién va a cambiar esa realidad de ser hijas de Dios? Nada ni nadie. Así este mundo está de cabeza. Seguimos siendo sus hijas, sus promesas siguen siendo vigentes, Él no cambia, ¿sí? Y entonces, ¿por qué a veces no sentimos el gozo? ¿Será que no estamos disfrutando de esa realidad en nuestra vida? ¿O será que a veces no le damos importancia? Como, ay, no, sí, el Señor me salvó, pero yo estoy aquí en mi trabajo, en mis cosas, chun, chun, y ya, cuando es una realidad muy importante, es la realidad que ha cambiado nuestra vida, ¿sí? Nuestro destino futuro. Muy bien. ¿Quién tiene Juan 15, 5, 11? Este fue el que nos ayudó a leer Albita, ¿ustedes lo recuerdan? Búsquenlo allí en sus Biblias, Juan 15, 5, 11. Y es Jesús mismo quien habla aquí. Y es Jesús mismo quien en la parte final de este pasaje, si ustedes lo notan allí en el versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto lo dice Jesús. Y esa palabra cumplido allí quiere decir repleto, quiere decir lleno, satisfecho, completo, suplido, completamente ejecutado y en un nivel superior, ¿sí? Todo esto pasa con nuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿qué palabras habló Jesús? ¿Quién me dice? Porque allí está la clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que hace que nuestro gozo sea cumplido? Según este pasaje. Miremoslo allí desde el versículo 5, 11. ¿Quién identifica algo? Permanecer en Él. Permanecer en Él, muy bien. ¿Quién más? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, así es, muy bien. ¿Qué más? Dice que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no podemos hacer, así que si permanecemos en Él, podemos hacer todo, ¿cierto? ¿Qué más? Llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto, muy bien. ¿Qué más? Permaneciendo en el amor, glorificando al Padre. Permaneciendo en el amor. Todas estas palabras, dice Jesús, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que nuestro gozo es completo cuando permanecemos en el Señor, ¿cierto? Cuando llevamos fruto, cuando guardamos la palabra, porque dice, si mis palabras permanecen en ustedes, ¿cierto? Cuando somos sus discípulos, cuando permanecemos en su amor, guardamos sus mandamientos, hay plenitud de gozo. Y esto nada más y nada menos es disfrutar de la vida de Cristo, ¿sí? Solamente en esa comunión firme con el Señor, entonces podemos disfrutar de esa plenitud de gozo. Y esto sin importar las circunstancias, ¿cierto? Lo que ocurra en nuestro día a día. Muy bien, mis hermanas. ¿Cómo más podemos disfrutar ese gozo? ¿Quién lee Gálatas 5, 22, 23 o quién se lo sabe? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias, Idalis. Entonces, vemos que dentro del fruto del Espíritu está, ¿qué características, qué cualidad? El gozo, ¿cierto? El gozo hace parte del fruto del Espíritu. Y nosotras, como hijas de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien produce en nosotras ese gozo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotras debemos ser llenas del Espíritu Santo. Ser llenas del Espíritu Santo para poder disfrutar de ese gozo. ¿Qué significa ser llenas del Espíritu Santo? Ser controladas por el Espíritu Santo. Ser controladas por el Espíritu Santo. Es decir, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, que sea el Espíritu Santo quien marque el rumbo, ¿cierto? Quien nos diga por dónde ir y nosotras andar en ese camino que el Espíritu Santo nos está trazando. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no es el Espíritu Santo quien nos controla, ¿cierto? Y entonces, pues allí no podemos disfrutar de ese gozo que el Señor ya nos ha dado y que tenemos que desarrollar. Y solamente lo podemos desarrollar siendo controladas por el Espíritu Santo. Entonces hemos visto cómo disfrutar del gozo. Primero, disfruta de la salvación que te ha sido dada, ¿cierto? Lo vemos en Lucas 2:10. Segundo, disfruta de la vida con Cristo. Que lo veíamos allí en el pasaje de Juan. Que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tercero, sé llena del Espíritu Santo. Es decir, déjate controlar por el Espíritu Santo. Que sea Él quien dirija tu vida y no tú misma, ¿sí? En el trono de tu corazón. Y por último, allí en este punto, sirve al Señor. El servicio al Señor produce gozo. Y quiero que leamos, por favor, Mateo 25:21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Muy bien, Normita, muchas gracias. Y en este contexto de la parábola de los talentos, los buenos siervos se presentaban ante su señor habiendo multiplicado estos talentos que el Señor mismo les había dado, ¿cierto? Y como consecuencia, este Señor les dice: bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Como consecuencia, estos siervos pueden disfrutar del gozo de su Señor. De la misma manera, si nosotras ponemos nuestros dones y talentos al servicio del Señor, podemos disfrutar del gozo del Señor. No sé si ustedes recuerdan este himno maravilloso que nosotros cantamos en la iglesia, ¿no? Gozo da servir a Cristo. Y dice, en la pena o tristeza, ¿cierto? En todo momento, gozo da servir a Cristo. Así el mundo se esté cayendo, gozo da servir a Cristo. Entonces, si no estamos disfrutando de ese gozo, entonces también deberíamos evaluar cómo está nuestra vida de servicio, ¿cierto? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Si lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Entonces, mis hermanos, ya hemos visto qué es el gozo, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo disfrutar? Esta última sería en el servicio al Señor, ¿cierto? Y vamos a ver un punto muy, muy importante, y es que este gozo no depende de las circunstancias. Por eso yo les puse allí, no te dejes mover. Por eso está allí esa imagen de una florecita en medio del desierto, ¿cierto? Esta florecita con toda su vida y con todos los colores que alegran en medio de un gran desierto. No nos dejemos mover. Y allí quiero que leamos, por favor, Habacuc 3:17-18. A veces nosotras tenemos circunstancias bastante complicadas, ¿cierto?
Hay días que son al revés, que uno se levanta y se pegó con la cama, pues se le regó el chocolate, el niño se cayó, iba a coger el bus y el bus se le pasó, llegó a la reunión y en la reunión le fue mal, se peleó con el jefe, se peleó con el esposo. Ah, no, ¿verdad? Uno nunca pelea con el esposo, ¿cierto? El perro le dañó el mueble y el día se nos puso de cabeza, ¿cierto? Pero en medio de esas circunstancias tú puedes llegar a tu casa en la tarde con el mueble roto y con el dolor en el pie y decir, me gozo en el Señor, sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. ¿Qué dice allí Habacuc 3:18? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Mafe. Aunque todo eso pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. ¿Y qué era todo eso? Pues ellos dependían del labrado, ¿cierto? De la tierra, y nada de eso estaba produciendo. Es decir, que no tenían sustento. Así no tuvieran sustento, no tuvieran con qué comer, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Hay una carta que le gusta mucho a Ginita. ¿Cuál es, Ginita? De la Biblia. Filipenses. Filipenses, Ginita, y Filipenses es la carta del gozo, se llama, es conocida como la carta del gozo. Y cuando Pablo escribió esa carta, Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Y escribió la carta del gozo. Y estaba encarcelado, y no solo eso, sino que su vida corría un gran riesgo, él tenía riesgo de muerte. Dice que se cree que en ese momento estaban tomando a los cristianos para arrojarlos a los leones o para quemarlos vivos y ser como antorchas. Y Pablo estaba en esa circunstancia y escribe la carta del gozo, ¿sí? Y también cuando él fue la primera vez a Filipos, fue azotado y fue encarcelado con Silas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron Pablo y Silas mientras estaban encarcelados? Ellos cantaban, ¿cierto? Cantaban alabanza. Y él, que vivió todos esos padecimientos, escribió la carta del gozo y dice en Filipenses 4:4. ¿Quién lo tiene? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Muy bien, Lee. Es decir, que ese gozo no dependía de la circunstancia en la que él se encontraba, ¿cierto? Él estaba encarcelado, con la vida corriendo peligro, pero él dice, regocíjense en el Señor. Siempre, no un ratico, sino en todo tiempo. Muy bien. Y ese gozo no depende de las circunstancias, ya dijimos en este punto, ¿cierto? Y además se debe presentar aún en medio de las pruebas. Me hizo falta este pasaje allí, me estoy dando cuenta. Está en Santiago 1:2-3. Santiago 1:2-3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es, muchas gracias. Dice que cuando estemos en pruebas, ¿qué debemos experimentar? ¿Qué es lo que debemos experimentar en medio de las pruebas? Tener sumo gozo. Exacto, tener sumo gozo. Y era lo que Betsa nos llamaba la atención hace un rato. ¿Cuántas se alegran en medio de situaciones difíciles? Por el contrario, las queremos evitar. Pero el gozo del Señor está presente aún en las pruebas, ¿cierto? ¿Y por qué podemos estar gozosos en medio de la prueba? Porque sabemos que el Señor está obrando en nuestra vida,
¿cierto? Porque sabemos que el Señor está formando un carácter en nosotros cada día más a la imagen de Cristo, porque tenemos esperanza, porque sabemos que todo esto pasará y viviremos con Él por la eternidad, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni pecado, ni nada de eso. Es decir, hay motivos reales por los cuales nos podemos gozar aún en medio de la prueba. Y yo encontré esta frase tan bonita que se publicó en la revista del Instituto Bíblico de Moody. Dice así: mientras un hombre en el tercer siglo estaba anticipando su muerte, escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce por cristianos y yo soy uno de ellos. ¿Qué tal esa frase? ¿Cuál era ese gran secreto que descubrieron, que decía ahí que habían descubierto los cristianos? Ese gozo que es 1000 veces mejor que cualquier otra cosa del mundo. Y nosotras podemos decir como él, yo soy una de ellos. Podemos decirlo, yo creo que sí, ¿cierto? Podemos decir, yo soy una de ellos. Pero para eso tenemos que disfrutar de ese gozo que sobrepasa todo lo que podemos ver en esta vida pecaminosa. Listo, mujeres. Y por último, hay efectos en nuestra vida. Ese gozo se nota de muchas maneras. Por favor, alistemos allí esos 3 pasajes que tenemos. Nehemías 8:10, Proverbios 17:22 y Proverbios 15:3. Quien tenga Nehemías, por favor. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis por el gozo de Jehová, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así es, Ginita, gracias. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Es decir, que ese gozo es fuerza para el que cree, ¿cierto? Es fuerza para el que cree. ¿Y cómo nos puede fortalecer el gozo? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? En una situación difícil, mantenernos firmes en ese gozo, firmes en las promesas que el Señor nos ha dado, firmes en la fe, pues nos ayudan a fortalecer, ¿cierto? Yo estoy llevada, pues a mi alrededor está terrible, pero yo me gozo en el Señor, ¿sí? Yo me gozo porque Él es la fuente de mi gozo. Y eso fortalece a cualquiera. Y eso hace levantar a cualquiera. Arrastras, como decía Luchito por ahí alguna vez, pero caminamos, avanzamos, ¿cierto? ¿Quién tiene Proverbios 17:22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es. Muchas gracias. Es decir, que ese gozo es medicina para el cuerpo y para el alma. Es medicina para el cuerpo y para el alma. Y por el contrario, cuando no disfrutamos de ese gozo, cuando lo que tenemos son quejas, reclamos, expectativas sin cumplir, eso también se ve reflejado, enfermando a nuestra alma, en primer lugar, ¿cierto? Una enfermedad espiritual, pero también se puede ver reflejado como una enfermedad física, emocional. Muchas de las enfermedades que nosotras padecemos tienen origen en causas espirituales, ¿cierto? Estrés, ansiedad, no sé qué, que luego se traduce en gastritis, en dolores de cabeza, en cansancio, fatiga. Entonces,
El gozo es medicina para el cuerpo y para el alma. ¿Y quién tiene Proverbios 15:3? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro, y esta es un área bien característica de nosotras, ¿cierto? Que queremos vernos bonitas, agradables. ¿Y cuál es el secreto de belleza aquí? Tip de belleza en esta tarde de hoy, para que ese rostro se vea bonito. Y Dani se está diciendo cosas. ¿Quién dijo? Estar siempre gozosas. Estar siempre gozosas, así es, Maxi. Estar siempre gozosas hermosea el rostro. Así que, así como un comercial muy viejo, ¿cierto? ¿No tienes fuerza ni ánimo para levantar una cuchara? Sí, señor. ¿Tienes más males que María Dolores? Sí, señor. ¿Tu cara parece la cara cuando comes ají? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la solución? Gózate. El gozo es la solución para esos males, así que ese gozo se nota, tiene efectos en nuestra vida. Y además el gozo también contagia a otros. Pues qué rico hablar con una persona que se goza en el Señor y que se mantiene firme a pesar de lo que pasa. Muy bien, mis hermanas, terminamos leyendo este último pensamiento, que resume un poco lo que hemos visto hoy. El gozo cristiano es independiente de todas las cosas de la tierra. Es independiente, no se nos olvide eso. No depende de nada, porque tiene su fuente en la presencia continua de Cristo. Y miren esta frase tan bonita. Dos amantes están siempre felices cuando están juntos, no importa dónde. Por ahí Mafe traía a colación al prometido. Y ellos estarían felices si estuvieran juntos en este momento, no importa dónde sea. En el parque, haciendo sol, haciendo frío. Bueno, el Señor es nuestro amado, ¿cierto? Entonces, el cristiano no puede nunca perder el gozo, porque no puede nunca perder a Cristo. Así de sencillo. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Entonces, hermanas, este es el día que hizo Jehová, con pandemia, con protestas, con lo que sea que esté pasando en nuestra vida. Pero dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Eso dice el Salmo 118:24. Entonces ese es el ánimo del Señor para nosotras en esta tarde. Gozarnos, gozarnos y gozarnos y no perder nunca ese gozo. Oremos, amadas hermanas, ¿les parece? Señor, muchísimas gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, Señor, porque es de ánimo y nos recuerda, Señor, que tenemos razones más que suficientes para gozarnos, Señor. Tenemos razones más que suficientes para permanecer firmes, Señor, con un corazón agradecido y lleno de fe, Señor, para enfrentar cualquier situación que vivamos en este mundo, Señor. Gracias porque ese gozo que tú nos has dado no depende de nada, Señor. Gracias porque no fluctúa, no cambia, Señor, porque tú no cambias. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza maravillosa en ti, Señor. Y siempre en medio de la dificultad y el dolor podemos levantar los ojos a ti y gozarnos en ti, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea una realidad en nuestra vida, Señor. Permite que podamos desarrollar un corazón agradecido, un corazón gozoso, Señor. Confesamos también, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestras quejas, nuestros reclamos, nuestro inconformismo, Señor. Y te rogamos que nos limpies, Señor, y que nos hagas cada día más a tu imagen, Señor. Permite que seamos destacadas, Señor, por ese gozo, como mujeres firmes en la fe, y que podamos también traer a otros por el gozo que contagiamos. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque nos has dejado todo en esta tierra para gozarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.